acuerdo? Y el día de hoy vamos a tener una enseñanza que se titula ¿Sabios o necios? ¿De acuerdo? En esta serie de enseñanzas vamos a aprender sobre los fundamentos que debe caracterizar nuestra fe para que ésta sea fuerte y que tenga el crecimiento que describe la Biblia. La Biblia dice que la fe debe de ser como un grano de mostaza, ¿verdad? Con todo el potencial para dar un gran resultado. Entonces vamos a estar aprendiendo sobre este tema de aquí a lo que resta del año. Y entonces esta primera enseñanza, sabios o necios, la vamos a revisar en dos puntos importantes y el primer punto de ellos es el punto siguiente. 1, lo que define a un sabio y a un necio. Y punto 2, el centro de lo que creemos. Bajo estos dos rubros vamos a analizar nuestra enseñanza para mantenernos enfocados y no salirnos de tema. ¿De acuerdo? Comenzamos entonces. Punto número 1, lo que define a un sabio y a un necio. Ustedes recordarán que Jesús caminaba en las tierras de Galilea. Y cada que caminaba Jesús por las tierras de Galilea, la gente salía a su encuentro. Y Jesús les enseñaba y les decía muchas cosas, hacía sanidades y había muchos eventos. Entre la gente que lo seguía, de repente también por ahí husmeaban los maestros de la ley, los fariseos. ¿Se acuerdan quiénes son los fariseos? Los religiosos, los que querían que el pueblo cumpliera todas las ordenanzas de la ley de Moisés, los que querían que el pueblo no se saliera de la práctica judaica. Ellos eran los fariseos y cada que encontraban a alguien fallándole, pues eran muy estrictos con ellos. Y a veces eran tan estrictos y exigían a la gente cosas que ni ellos mismos hacían. Entonces, cuando Jesús andaba por las calles de Galilea, entre la mucha gente que estaba alrededor y preguntando cosas y demás, también estaban los fariseos. Y Jesús tuvo un discurso de enseñanzas con la gente que lo seguía y después de haberles hablado por mucho tiempo, Jesús les dijo una diferencia crucial entre aquellos que escuchan sus enseñanzas y las ponen en práctica y aquellos que escuchan sus enseñanzas pero no la ponen en práctica. Jesús lo habló muy claro y lo dice de la siguiente manera en Mateo 7, 24 al 27. Dice: todo el que presta atención a mis enseñanzas y las pone en práctica es tan sabio como el hombre que edificó su casa sobre una roca sólida. Yo les pregunto, ¿será sabio que los cimientos de una casa estén sobre la roca? ¿En dónde está la sabiduría de ese acontecimiento? ¿Por qué no se va a caer? Claro. Bien agarrada. Ok, entonces aquí dice, es sabio como el hombre que edificó su casa sobre una roca sólida. Cuando llegaron las lluvias, las inundaciones y los huracanes, cuando viene un evento como Dana, como el que mencioné hace un momento, que destruyó allá en las tierras de España, cuando viene una eventualidad de esas, la casa no se derrumbó porque estaba edificada sobre la roca. Entonces, es sabio edificar una casa, poner los cimientos sobre la roca, pero el que oye mis enseñanzas y no las pone en práctica es como el necio que edificó su casa sobre la arena. Cuando llegaron las lluvias, las inundaciones y los fuertes vientos, la casa se derrumbó y su ruina fue irreparable. Entonces Jesús habló del contraste que hay entre aquellos que escuchan las cosas que Jesús enseñó y las ponen en práctica, con aquellos que escuchan sus enseñanzas pero no las ponen en práctica. Y define que uno es sabio y el otro es necio. ¿De cuál eres tú, mi hermano?
¿Michi Micha? Mira lo que dice la palabra de Dios, el diccionario Oxford, acerca de la palabra sabio, lo que significa. Dice, persona que tiene amplitud de conocimiento y profundidad de entendimiento. Es quien aporta sensatez y claridad de juicio. O sea, cuando la gente no sabe qué onda, el sabio sí sabe. Pero también define al necio. La Real Academia Española dice es una persona ignorante y que no sabe lo que se puede o lo que se debía saber. Es una persona que rechaza el consejo y la dirección. O sea, todo lo contrario. Y buscando más sobre esto, contrastes entre un sabio y un necio, dice el sabio utiliza la lengua con sumo tacto, con prudencia y con sentido común, mientras que el necio actúa con torpeza, irrespetuosamente, es imprudente y habla siempre a la ligera, muy en la superficie. Un contraste muy marcado. El sabio sabe qué, sabe dónde y sabe cuándo hablar. En cambio, el necio no mide lo que dice, habla siempre, no se calla, opina de todo, cree saber, pero no sabe nada. Y está opinando. E incluso a veces no decir nada, quedarnos callados, es sabio. Hablar cuando no sabemos es una necedad, porque uno mete las cuatro. ¿De cuál eres tú, mi hermano? ¿Michi Michi otra vez? Mira, creer los consejos que nos da la Biblia, recibirlos y aplicarlos a nuestra vida, nos convierte en personas sabias. Nos ayudan a que vivamos bien. Nos ayuda a no cometer locuras. Y nos ayuda a que nuestras vidas no sean un desastre. Como lo que aquí dice. La vida de uno se cae a pedazos cuando uno ignora totalmente el consejo que nos da la palabra de Dios. La Escritura dice, temer a Dios es el principio, es el inicio de que la persona empiece a ser sabia. Así es que una persona que dice no creer en Dios, no es sabia. Y respeto mucho a la persona, pero no es sabio, no es nada inteligente. Pero cuando nosotros creemos en un Dios, ese es el principio de adquirir sabiduría. ¿De cuáles eres tú, mi hermano? ¿Otra vez, Michi Micha? Muy bien, entonces es muy claro entender quién es sabio y quién es necio, ¿verdad? Muy bien, punto número 2. Vamos a ir al siguiente punto. El centro de lo que creemos. El tema de creer en Dios es un enigma para mucha gente. Mucha gente no sabe si creer o no creer. Mucha gente no tiene definición. ¿Qué es realmente su posición interior? Todos conocemos la historia del incrédulo Tomás, ¿verdad? Cuando Jesús se le apareció a los discípulos y estaba allí Tomás en medio. Y bueno, ya conoces la historia. Vamos a leer el versículo que dice en Juan 20:24. Tomás, uno de los 12 discípulos, al que apodaban Dídimo o el gemelo, no estaba con nosotros cuando llegó Jesús. Ellos le contaron, hemos visto al Señor, pero él respondió, no lo creeré a menos que vea las heridas de los clavos en sus manos, meta mis dedos en ellas y ponga mi mano dentro de la herida de su costado. 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo.
sí estamos entendiendo que para este momento Jesús ya había sido crucificado y ya había resucitado. ¿Ok? Sigue diciendo, 8 días después, los discípulos estaban juntos de nuevo. Y esa vez, Tomás se encontraba con ellos. Las puertas estaban bien cerradas, pero de pronto, igual que antes, Jesús estaba de pie en medio de ellos y dijo, la paz sea con ustedes. O sea, estando ellos reunidos, de repente Jesús allí apareció. Sí, mi hermano, se apareció, tal cual. No lo vieron entrar caminando, las puertas estaban cerradas. Y estando ellos reunidos en círculo, ahí apareció en medio de ellos. Y de repente les dice, la paz sea con ustedes. Ay, es como para que cualquiera dice, ay, Dios mío, ¿y este de dónde salió? ¿Sí me explico? ¿O qué pasaría si estás en tu casa, en la sala, y de repente tu papá que murió y te dice, hola, mija, ¿cómo estás? Hola, hijo, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Ya murió pues eso es lo que sucedió. Es así, tal cual. Estando, porque vio cuando crucificaron a Jesús, Tomás. Vio cuando lo atravesaron con la lanza en su costado. Y luego están ahí, puertas cerradas, y de repente se aparece y los saluda. Es como para que le dé el soponcio, ¿verdad? 27 dice, entonces le dijo a Tomás, fíjense bien, no se dirigió a nadie más, saludó a todos, pero inmediatamente fue con Tomás. Entonces le dijo a Tomás, pon tu dedo aquí y mira mis manos. Mete tu mano en la herida de mi costado, ya no seas incrédulo. Cree. La vergüenza de Tomás es de notarse en esta expresión. Mi Señor y mi Dios, exclamó Tomás. Entonces Jesús le dijo, tú crees porque me has visto, benditos los que creen sin verme. Mira, podemos notar que Jesús se dirigió inmediatamente con Tomás. Porque Jesús veía que Tomás tenía dudas. Lo más probable es que los demás discípulos también tenían sus dudas, pero no eran tan transparentes como Tomás. Lo que pasó en este momento no era algo que Jesús ignoraba. Ya había sucedido cuando Jesús todavía no había sido crucificado. Lee conmigo esto. Ahora vamos Juan 14:1. Te leí primero Juan 20. Me estoy retrocediendo al 14, o sea, la segunda cita bíblica es un acontecimiento antes y esta es después de la crucifixión. Entonces vamos al anterior, Juan 14:1. Jesús les estaba diciendo a los apóstoles, no dejen que el corazón se les llene de angustia, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay lugar más que suficiente. Si no fuera así, ¿acaso les habría dicho que voy a prepararles un lugar? Cuando todo esté listo, volveré para llevarlos, para que siempre estén conmigo donde yo estoy y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Jesús les está diciendo a los discípulos que se tenía que ir. Les estaba diciendo que iba a ser crucificado, que iba a morir. Pero voy a ir y les voy a preparar lugar. Si no fuera verdad eso, no les estaría diciendo que les voy a preparar un lugar. Pero como sí les voy a preparar un lugar, por eso se los digo. Entonces Jesús les decía, cuando todo esté listo, voy a volver para llevarlos conmigo, para que estén allá en ese lugar que les voy a preparar. Entonces, y Jesús le dice, y ustedes conocen el camino que lleva a donde voy. Y aquí sale Tomás. No, Señor, dice. No lo conocemos, no conocemos el camino, dijo Tomás. No tenemos ni idea a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Entonces Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie puede ir al Padre si no es por medio de mí. Si ustedes realmente me conocieran, también sabrían quién es mi Padre. De ahora en adelante ya lo conocen y lo han visto.
Felipe le dijo, Señor, como diciendo otra vez, Señor, le dijo, muéstranos al Padre y vamos a quedar satisfechos, vamos a quedar ya bien entendidos de cómo está la onda contigo. Y entonces Jesús le dice, Felipe, he estado con ustedes todo este tiempo y todavía no sabes quién soy. Los que me han visto a mí han visto al Padre. Entonces, ¿cómo me pides que les muestre al Padre si lo están viendo? Entonces, este evento de la incredulidad de quién es Jesús, Tomás ya lo había manifestado antes de que Jesús haya sido crucificado. Y una vez crucificado, cuando resucitó, se le apareció. Y le dice, ven a ver, Tomás, ven, mete tu dedo aquí, mete la cámara a mi costado. Y entonces Tomás dice, ay, Señor. Bienaventurados los que sin ver creen. Jesús conocía a sus discípulos. Y Jesús necesitaba resolver en ellos todas sus dudas y todos sus temores. Necesitaba resolver en ellos las dudas, debía asegurarse que creían en Él como el Mesías prometido por los profetas. Jesús necesitaba convencerlos, necesitaba que ellos se quedaran bien seguros de eso, que incluso que Él era el único camino que los podía llevar a Dios. No hay otro camino, no hay otra manera cómo llegar a Dios. Tomás es una muestra representativa de nosotros, de ti, de mí, que dudamos de Dios. Y muchos de nosotros, hasta no ver, no creer, como Santo Tomás. Necesitamos demostraciones de Dios para nosotros, para entonces decir que sí creemos. Y nos comportamos como se comportó el pueblo de Israel en el antiguo pacto, en el Antiguo Testamento. Dios los sacó de la esclavitud, Dios hizo milagros y milagros y milagros, los llevó al desierto, abrió el Mar Rojo, se presentó ante ellos en el Sinaí, los llevó por el desierto y tenían sed y andaban renegando. Y Dios les daba agua en el desierto. Y al ratito tenían hambre y casi matan a Moisés a pedradas porque otra vez si nos hubiera dejado mejor allá en Egipto. O sea, cualquier problemita y renegaban de Dios. Dios hacía un milagro, al ver creían otra vez. Y al ratito tenían otra necesidad y otra vez, negando que ya conocían a Dios. Entonces una fe muy débil, muy fluctuante, una fe que se parece a la de Tomás, una fe que se parece a la tuya y a la mía. O nomás a mí. Jimena, ¿nomás a mí? ¿O nomás a todos? Nos parecemos de repente. Entonces, Tomás es una muestra representativa de la duda que todo el mundo tiene. ¿Dónde está Dios y cómo llego a Él? Todo el mundo se pregunta eso. Ahora, cuando se trata de creer y cuando se trata de querer acercarnos a Dios, escúchame muy bien. Cuando se trata de creer y cuando se trata de querernos acercar a Dios, el único camino, la única forma de hacerlo es por medio de Jesús. No hay ningún otro guía. No hay ningún credo, no hay ningún camino religioso, no hay ningún mediador entre Dios y los seres humanos, solo Jesús. Solo Jesús. La palabra de Dios lo dice en 1 Timoteo 2:5. Dice, pues hay un solo Dios y un solo mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios, y es Jesucristo, hombre. Es el único mediador, de tal manera que tú y yo debemos de tener bien claro que el centro de lo que nosotros creemos debe ser Jesús.
nada, ni nadie más. ¿Estás conmigo? Ahora, ¿qué significa mediador? Mediador, de acuerdo a la Real Academia Española, es un intermediario, es un intercesor, es como un árbitro, es un conciliador, es un negociador. Alguien que está en medio de dos que están en pleito. Ese es un mediador. Pero el que media entre las dos partes es la persona que se encarga de favorecer el diálogo, no favorecer a una persona en particular. Se encarga de favorecer que las dos partes propongan lo que piensan, lo que sienten, y esta persona simplemente mediar, no inclinarse en favor de nadie. ¿Ok? Jesús, eso es lo que hace entre Dios y nosotros. De hecho, Jesús finalmente pagó la deuda que teníamos nosotros, los deudores, con el Padre, para que la relación se pudiera restablecer. Y dice la Escritura que una vez que Jesús resucitó, el Espíritu Santo lo llevó al trono de Dios y se encuentra a la diestra del Padre. ¿Y sabes qué función tiene allí? ¿Sabes qué está haciendo Jesús a la diestra del Padre? Intercediendo. ¿Y qué es interceder? Rogar por nosotros. Jesús es el que murió. Cada vez que tú y yo venimos delante de Dios a confesar nuestras culpas, nuestros pecados, Jesús se levanta de la diestra, de la derecha de Dios y se pone en medio de Dios y nosotros. Pero como Él ya hizo la obra, le dice, Padre, mi sangre fue derramada sobre Él, lo creyó. Entonces, tu fidelidad lo cubre. Tu fidelidad lo protege. Perdona su pecado. Entonces, Jesús interviene a favor nuestro. Eso es lo que está haciendo Jesús allá en el trono. ¿Y sabes qué? Nos está esperando. Eso es mediador. No hay ninguna otra persona que pueda hacer eso. Escúchame muy bien. Ningún ser humano en toda la historia humana, nadie puede hacer ese papel. Nadie. Y nadie es nadie. Ahora, la gente utiliza muchos caminos para acercarse a Dios y dicen, todos los caminos llevan a Dios. Son sinceros en su búsqueda de Dios. Y lo hacen de acuerdo a su propia percepción y de acuerdo a su propio criterio. Ignorando que en la Biblia está descrito cuál es el camino. ¿Cuál es el camino? Jesucristo. Él es el camino. Ahora, tú y yo necesitamos conocer esta verdad que es bíblica para no errar. Porque creemos en Dios, ¿verdad? Entonces hemos de asegurarnos que nuestra manera de creer en Dios es correcta. Tiene fundamento. Entonces debemos conocerlo para no errar en nuestra fe en Dios. Ahora, según la literatura mundial, se describen un promedio de 4.200 religiones en el mundo. En promedio, se estima que son muchas más. Pero las que están perfectamente definidas y documentadas, un promedio de 4.200 religiones, formas de fe. Y el 75% de la población global se divide en 4 religiones fundamentales: el cristianismo, el islam, el hinduismo y el budismo. Y te voy a poner aquí enfrente una reseña de ellas. Budismo fue fundada por Buda Siddhartha Gautama en el siglo V a.C. y domina en las regiones de China, Japón, en el Himalaya, en el sudeste asiático, Mongolia.
El confucianismo es un sistema ético y moral de la sociedad china también, no es más que un código moral. Mahoma es su precursor, su nombre es Confuci, pero los misioneros europeos cuando fueron allá describieron su nombre Confuci como Confucio, de ahí surge. No se llama Confucio, es Confuci. Entonces es más fácil decir Confucio que Confuci, ¿de acuerdo? Bien, y este movimiento es en alrededor de los años 550 a 479 antes de Cristo. El cristianismo son todos aquellos en el mundo que tienen fe en Jesucristo como el Hijo de Dios y que basan sus enseñanzas en la Biblia. Del cristianismo, para muchos de nosotros, la historia de las iglesias en el mundo es muy confuso, no se entiende, y la realidad es que el cristianismo es el tronco fundamental religioso, y del cristianismo nace el catolicismo, y el catolicismo estuvo dominando a los seres humanos en cuanto a la fe religiosa, pero llegó un momento en el que hubo muchas corrientes salientes del catolicismo. Por eso es que el catolicismo a los cristianos nos llama los hermanos separados. ¿Sí? Pero del catolicismo surgen iglesias veterocatólicas, el movimiento copta, el catolicismo ortodoxo, nacen los mormones. Por Joseph Smith en 1830 nace la iglesia anglicana, nace el protestantismo, de donde estamos tú y yo. Iglesias protestantes son corrientes que han venido saliendo. Todas ellas fe en Jesucristo, basando su fe en las enseñanzas de la Biblia. Y el protestantismo nació con Martín Lutero, un monje católico en el siglo XVI, donde él hizo una serie de observaciones de la palabra de Dios y refutó prácticas del movimiento católico, donde vendía las indulgencias y demás, controlaba y manipulaba a la gente, daba condenación y daba libertad a la gente mediante una lana. Y entonces Martín Lutero, leyendo la palabra de Dios, se encontró con que la Biblia decía cosas muy distintas a lo que enseñaba el movimiento católico, de tal manera que con él surge una corriente de protestantes al movimiento católico, y de ahí es donde estamos todos, de ahí venimos nosotros. Hay también el luteranismo, el calvinismo, los bautistas, metodistas, pentecostalismo, adventistas, testigos de Jehová. Los testigos de Jehová se fundó por Charles Taze Russell en 1870, pero también tenemos el espiritismo que nace en Francia en 1857, basado en los libros de Allan Kardec. Él es un filósofo y poeta, perdón. El helenismo es la religión antigua de Grecia, alrededor de 3.500 años antes de Cristo. El hinduismo es una religión establecida en India alrededor de los 1000 años antes de Cristo. Y del hinduismo surgen corrientes Advaita Vedanta, que Vedanta era el líder religioso, pero surge también el krishnaísmo, que Krishna era el dios. Del krishnaísmo surge el shivaísmo y el vishnuísmo, que el Shiva y Vishnu eran los dioses de esa corriente, pero todas ellas nacen del hinduismo. Es un movimiento religioso grandísimo, enorme, establecido principalmente en Asia, en India predominantemente. El Islam, basado en enseñanzas del Corán, escrito por Mahoma en el siglo VII, se establece prácticamente también en India, en la República de Omán, en Arabia, y surgen corrientes ahmadiyya, chiismo, jarillismo, sunismo, sufismo. Tenemos el judaísmo, que es la enseñanza de la Torá, el Talmud, principalmente está en Israel. Ellos son los que practican y profesan el judaísmo.
pero se ha extendido por todo el mundo y hay un judaísmo conservador, un judaísmo ortodoxo, reformista, secular, caraísmo. No me pregunten qué es porque necesito meterme a estudiar eso, porque no lo sé. Lo cierto es que hay religiones indígenas principalmente dominantes en el África y en algunos otros países, e incluso acá en América, como por ejemplo las culturas olmeca, maya y demás, se les denomina religiones indígenas, de donde surgen prácticas vudú, santería, brujería, chamanismo, santería, fetichismo, totemismo, el taoísmo, fundada por Lao Tse en el siglo VI a.C., también es otra religión establecida en China. Tenemos el satanismo, que no es meramente una religión, sino que es un movimiento de fe. Son gente que admira y venera con culto a Satanás como una deidad real o como un principio vital precristiano o un símbolo de valores deseables desde una perspectiva atea. No Dios, sino que le dan a Satanás una importancia. Y luego tenemos también el zoroastrismo, donde su profeta y poeta Zoroastro, él era su precursor, era una religión establecida en el antiguo imperio persa en el siglo V a.C. La verdad, esta lista que te mostré 3 veces más es todos los subgrupos que hay de religiones en el mundo. Y cada uno de estos movimientos tiene su forma de creer. Todos ellos creen en Dios y buscan a Dios de acuerdo a su percepción y a su propio criterio. ¿Por qué razón entonces tú y yo, por qué señalamos la importancia que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres? Por favor, piensa un poquito. ¿Por qué razón nosotros, para ti y para mí, es muy importante resaltar la gran verdad de que Jesús es el centro de lo que debemos creer? Es el centro de la fe. ¿Por qué es importante para ti y para mí reconocer que solo Jesús es el único intermediario entre Dios y nosotros? Todo lo que me puedan decir que está viniendo a su cabeza es verdad. Todo es verdad. Ahora, mucha gente tiene otros mediadores para acercarse a Dios. Lo estamos viendo. Aquí tenemos el taoísmo, tienen a Lao Tse como su mediador para llegar a Dios. ¿Dónde más tenemos otro? Siddhartha Gautama, exacto, aquí está. Siddhartha Gautama es el fundador del budismo, él es Buda. Entonces la gente se acerca a Buda, lo adora y demás porque creen que por medio de él se encuentran con la divinidad. ¿Por qué señalamos la importancia de que Jesús es el mediador entre Dios y los hombres? Por esta razón, mira, Efesios 2:20. Todos los miembros de la iglesia son como un edificio, el cual está construido sobre la enseñanza de los apóstoles y los profetas. En ese edificio, Jesucristo es la piedra principal. La fe del creyente debe de estar basada, debe de estar enfocada en Jesucristo. Él es la piedra angular. Él es el centro de lo que tú y yo creemos de Dios. Jesús nos vino a revelar a Papá. Nos vino a mostrar quién es Dios. Y al final, como Tomás, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. El único camino para que tú puedas llegar a Dios soy yo. Es lo que le dijo Jesús a Tomás. Yo soy el camino, soy la verdad, soy la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí.
Entonces, todas estas formas de creer en Dios, intentos de la gente de quererse acercar a Dios, cuando tú y yo tenemos el fundamento de la fe que es Jesucristo, esta impide que tú y yo caigamos en un error respecto a Dios. Porque hay alguien que quiere extraviar al ser humano. Y es el que busca nuestra muerte. Es el que busca destruirnos. Es el diablo. Él quiere que la gente no llegue a Dios. Y los engaña. ¿Cómo? Enseñándoles otro mediador. Para que al final su fe y todo lo que hayan hecho no dé resultado. No lleguen al final a Dios. ¿Me estás entendiendo, hermano? Entonces, las Escrituras nos hablan de que todo lo que enseñaron los apóstoles y todo lo que dijeron los profetas, o sea, profetas, Antiguo Testamento, apóstoles, Nuevo Testamento. ¿Qué son el Nuevo Testamento más el Antiguo Testamento? Igual a Biblia. Si tú y yo creemos en Dios, como dice la Biblia, tanto del principio como el fin, entonces vamos a llegar a Dios Padre. Quien no cree en Dios de acuerdo a lo que dice el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento, finalmente no llega a Dios Padre. Entonces lo que Dios desea es protegernos de que tomemos caminos equivocados, que nos confundamos en relación a Dios, en relación a la salvación, sobre cómo orar, sobre quién me lleva al Padre y en todo lo que se refiere al reino de Dios aquí en la tierra. Ahora, la Biblia describe a Jesús como el origen, pero también describe a Jesús como quien hace que la fe se desarrolle, que la fe crezca, que la fe madure, para que el creyente pueda vivir aquí en este mundo y obtenga por medio de la fe todo lo que Dios ha prometido para él. ¿Sí? Mira lo que dice Hebreos 12:2, dice, mantengamos fija nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe, y Él es quien la perfecciona. Y fíjate lo que le pasó a Jesús. Jesús sabía la responsabilidad que Él estaba viviendo. Se estaba acercando al momento de ser crucificado. Y fíjate lo que dice, Jesús sufrió en la cruz, despreciando la vergüenza de semejante muerte, porque era muy vergonzoso morir crucificado, como si fuera un malhechor. Jesús aceptó eso. Dice, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría en vernos a ti y a mí como sus hijos. Por eso aceptó él ir a la cruz. Aceptó morir voluntariamente. Y ahora está sentado a la diestra del trono de Dios. Ahora, si alguien quiere acercarse a Dios, pero lo hace por otro camino, pues no va a poder hacerlo. Y mire lo que dice la Escritura. De hecho, sin fe es imposible acercarse a Dios. ¿Y cuál es la manera para acercarnos a Dios? Jesús. Él es el camino. Entonces, todo el que desea acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. O sea, Dios da premios. Dios premia. Pero todo esto es a través de Jesús. Cuando tú y yo pedimos a Dios algo, lo hacemos en el nombre de Jesucristo. No lo hacemos en el nombre de Siddhartha Gautama, de Mahatma Gandhi, de Mahoma. No lo hacemos en nombre de nadie. Todo lo que pedimos al Padre lo pedimos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Así que, hermanos, el centro y el fundamento de nuestra fe
es Jesús. Edificar nuestra fe sobre el fundamento que es Cristo es de sabios. ¿De cuáles somos nosotros? Ahora sí, somos sabios. Somos sabios. Porque creemos en Jesús. ¿Y sabes una cosa? La fe es un proceso que se va puliendo, va mejorando, va creciendo, va madurando. Dura toda la vida. ¿Amén? Ponte de pie, hermano, por favor. Mientras vivimos aquí en este mundo, hermano, tú y yo podemos hacer muchas cosas y podemos dedicarnos a muchas cosas, podemos tener muchas cosas, podemos creer aquí en este mundo muchas cosas, podemos practicar muchas cosas, podemos hacer muchas cosas, pero todo, cuando se refiere a Dios, todo es por medio de Jesucristo. ¿Me captas? Entonces, yo puedo trabajar, es algo que yo puedo hacer, y puedo trabajar en el trabajo que a mí me dé la gana. Lo puedo hacer. Pero todo lo debo hacer en el nombre de Jesús. Si yo quiero ir de vacaciones, lo puedo hacer. Si me quiero comprar un coche, me lo puedo comprar. Si me quiero comprar unos zapatos finos, me los puedo comprar. Si tú no te los quieres comprar, no te los compres. Pero yo sí. Yo puedo hacer muchas cosas aquí en la tierra. Puedo vivir como me plazca, como pueda vivir. Pero cuando se trata de Dios, el camino es Jesucristo. Me gusta ir a jugar tenis. Puedo ir a jugar tenis. Ay, hermano, ¿cómo que? Claro que puedo ir a jugar tenis. Me encanta ir a jugar tenis. Me encanta subirme a la bicicleta y pedalear en ella y andar corriendo en ella, sudar y llegar a casa, darme un baño. Me puedo dar un baño. Es mi derecho. Y en todas las actividades que yo haga en el día, sobre todo, reconozco una mano superior que es Papá Dios. Y cuando yo me quiero comunicar con Él para pedirle su bendición sobre mi trabajo, lo pido en el nombre de Jesucristo, porque Él es el camino a Dios. Si alguno está enfermo, dice la Escritura, oren por él, únjanle con aceite, pongan sus manos sobre el enfermo y pidan al Padre en el nombre de Jesús, y lo que crean será hecho, porque Dios en el nombre de Jesús nos da su poder. El nombre de Jesucristo es poderoso. Todo es en el nombre de Jesús, porque Él es el único mediador entre Dios y nosotros. Mira, no hay Dios como Jesús. Todas las religiones tienen sus profetas, tienen sus mesías, pero ninguno se compara con Jesús. Y la prueba está en esto. Mira, observa esta imagen. ¿Me ayudas, por favor, con la que sigue? Este es el cementerio de Nagoyama, se encuentra en Uttar Pradesh, en India. Ahí se encuentran las cenizas del cuerpo de Siddhartha Gautama, de Buda. A él lo incineraron. Y en este monte, en el cementerio de Nagoyama, en Uttar Pradesh, India, ahí están las cenizas de Buda, muerto. Esta es la Meca, en Arabia Saudita. Aquí esta es la ciudad de Medina, la ciudad sagrada donde se encuentra la Meca. Allí se encuentran, en este lugar, se encuentran los restos del profeta Mahoma, el precursor del Islam, muerto.
Pero si tú vas a Jerusalén, te encuentras un sepulcro de piedra que tiene un letrero que dice: no está aquí, ha resucitado. Él es el único Dios, Él es el único y verdadero Dios. Si tú y yo nos acercamos a Dios, ha de ser por medio de Jesús. Si tú haces esto, eres una persona sabia, no necia. Gracias a Dios. Por favor, cierra tus ojos. Dale gracias a Dios que envió a Jesús a morir en esa cruz en lugar nuestro. La Biblia dice que nosotros habíamos pecado y por causa del pecado merecíamos morir. Pero Jesús vino y Él dijo: no, Eleazar, no tienes que morir tú, voy a morir en tu lugar. Yo voy a redimirte delante del Padre. Y si tú crees en lo que yo estoy haciendo por ti, a cambio te voy a dar vida, te voy a dar el perdón de los pecados, vas a recibir vida eterna. De tal manera que todo aquel que en Él cree no se pierde, dice la Escritura, sino que recibe perdón de pecados y recibe vida eterna. Gracias, Dios, por tu Hijo Jesús, que vino a este mundo a morir, pero gracias todavía, Señor, porque resucitó y se encuentra allá a la diestra en tu trono y está intercediendo por mí y por mis hermanos cada vez que necesitamos acercarnos a ti a pedir misericordia por algún pecado cometido. Gracias, Padre, porque aquel que pone por obra, que escucha tus enseñanzas, que escucha todos tus mandamientos y los escucha y los cree y los pone por obra, tú nos comparas con un sabio que edifica su casa sobre roca sólida. Nada la podrá tumbar, porque está cimentada sobre la roca. En cambio, aquel que escucha tus enseñanzas, las recibe, pero no las vive, no las pone en práctica, ese se parece a aquel necio que levantó su casa sobre la arena, sin cimientos. Después vinieron torrenciales, vinieron aguas, vino la inundación, vienen las pruebas de la vida, las dificultades, y en ese momento, por no tener una fe sólida, cualquier otro elemento que no sea Jesús no es un terreno sólido. Así es que no hay la esperanza de vida cuando se aproxima la destrucción. Padre, pero nosotros hemos creído en tu Hijo Jesús. Por lo tanto, nuestra fe es fuerte, es sólida. Y tú prometes para nosotros que vienes otra vez. Y esa es nuestra esperanza. Eso nos tiene emocionados. Gracias, Señor. Gracias. Por cierto, Jesús, muchas gracias porque aceptaste morir. Porque ya me veías en tu mente que yo estaría contento, disfrutando la salvación. Y por causa de verme a mí feliz como tu Hijo, aceptaste ir a la cruz y recibir una muerte vergonzosa. Gracias, Jesús, por haber aceptado morir en mi lugar. Padre, gracias porque me has dado autoridad para llamarme Hijo de Dios. Gracias porque tenemos una fe sólida sobre el fundamento firme que es Jesús. Gracias, Padre.